Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar de los siguientes temas. Meiosis y mitosis. Su relación con la espermatogénesis y ovogénesis. Teniendo en cuenta el ciclo celular. Este personaje me representará. Mi personaje es... Mi personaje estará representado por... El mío será este. División celular. Las células siempre se originan de células preexistentes, a través de un proceso de división celular. La célula transmite copias exactas de la información genética a las descendientes, que forman parte de la siguiente generación de células. Esto se lleva a cabo a través del ciclo celular. Primero, en las células somáticas se van a dividir a través de un proceso llamado mitosis y las células germinales se van a replicar a través de un proceso llamado meiosis. Segundo, el ciclo celular es una secuencia de sucesos que conduce a las células a crecer y proliferar. Se encuentra regulado para evitar que las células proliferen descontroladamente y que las células con DNA dañado se dividan. El ciclo celular dura de 16 a 24 horas y consiste en dos etapas, interfase y fase M. La interfase a su vez se divide en tres, la fase G1, S y G2. En la fase G1 la célula crece y decide si continuar con el ciclo o permanecer en un estado de decliscencia, en el cual desempeña sus funciones características, las cuales entraría en fase G0 si decide continuar con el ciclo para la replicación del DNA. En la fase S, la célula replica su DNA y se duplican sus centrosomas. En la fase G2, la célula se enfocará en acumular moléculas que serán necesarias durante la fase M y se comprobará que no existan errores del DNA replicado. Después de esta fase, la célula entra en mitosis o meiosis respectivamente. Regulación del ciclo celular. Se lleva a cabo por diferentes puntos de control, las cuales dependen de complejos de sinases dependientes disciplinas. Primer punto de control. Regula transición de fase G1 a fase S a través de dos vías. La primera por fosforilación de la proteína Rb. La segunda verifica el posible daño de la genoma a través de la activación de la proteína P53. El segundo punto de control regula la transición de la fase S a la fase G2. En esta etapa se verifica que el proceso de replicación del DNA corrige los errores. Tercer punto de control. Este regula la transición de la fase G2 a la fase M. En esta etapa se comprueba la replicación correcta del DNA y en el caso de que esté incompleto o esté incorrecto se detiene el ciclo celular. El cuarto punto de control se lleva a cabo en el control de uso mitótico en la metafase. Mitosis. Es el proceso fundamental de la fase M del ciclo celular y consiste en la división de una célula para obtener dos células hijas idénticas. Este proceso abarca la cariocinesis y la citocinesis. Dicho proceso consta de 6 fases, las cuales son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Profase. En esta fase la cromatina se condensa hasta el punto que se identifican los cromosomas. Cada cromosoma se había duplicado en la fase S y ahora se componen de dos cromátidas hermanas unidas entre sí por conexinas. Prometafase. En esta fase comienza con la desintegración rápida de la envoltura nuclear sin que se desaparezca y se mantiene el uso. Metafase.
Los cromosomas se ordenan en un plano en el centro de la célula entre ambos polos del uso, con la ayuda de microtúbulos cineticóricos. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan para poder mirar a cada uno de los polos hacia el cual están ventados sus cinetocoros. Las cromátidas se separan, ahora se llaman otra vez cromosomas. Telofase. Los cromosomas llegan a cada uno de los polos del uso mitótico y sus microtúbulos cineticóricos se degradan. Citocinesis. Alrededor de los cromosomas se forma una envoltura nuclear. Los cromátidas condensadas se descondensan de nuevo y en cada núcleo vuelve a aparecer un nucleolo visible y la mitosis ha terminado. Meiosis. Es la división celular por la cual en una célula diploide se forman 4 células haploides genéticamente diferentes, es decir, es la división celular por la cual se forman los gametos. Este proceso, mediante el cual se forman las células de la línea germinal, es decir, las oogonias y las espermatogonias, consta de 2 divisiones celulares continuas, la meiosis 1 y la meiosis 2, cada una con 4 fases y el resultado final son 4 células con características genéticas distintas y con la mitad del número de cromosomas de la célula que le dio origen, es decir, en los humanos una célula de 46 cromosomas se forman 4 células con 23 cromosomas cada una. Meiosis 1. Está llamada clásicamente como medición reduccional, es de profase prolongada y distinta a la mitosis a inicio de la meiosis 1. Las células humanas tienen 46 cromosomas, es decir, 2N, y cada cromosoma cuenta con 2 cromátidas como el resultado de la duplicación del DNA en la fase S, es decir, 96 cadenas de DNA en total, y la división de la meiosis 1 se divide en 4 fases. Profase 1. Fase del leptoteno. Los cromosomas homólogos aún no han sido apareados, constan de 2 cromátidas hermanas delgadas y alargadas. Estos cromosomas homólogos son cada uno del par que existe de un organismo diploide, es decir, 23 pares son de la mitad paternos y la mitad maternos, con un total de 46 cromosomas. Profase 1. Fase del cigoteno. En esta fase se inicia el alineamiento de los cromosomas homólogos para conformar las tetaras o bivalentes, ya que se establece la sinapsis a lo largo de los cromosomas mediante las proteínas denominadas coecinas. Profase 1. Fase del paquiteno. Aquí sucede la recombinación genética por entrecruzamiento de los segmentos entre las cromátidas y los cromosomas homólogos. Profase 1. Fase del diploteno. Comienza la separación de los bivalentes que permanecen unidos en los quiasmas. Estos quiasmas son los puntos donde se lleva a cabo el entrecruzamiento. Profase 1. Fase de diacinesis. Es la última fase de la profase 1. Continúa la condensación cromosómica y los bivalentes son compactos. La membrana nuclear comienza a desintegrarse y el uso meiótico se ensambla. Metafase 1. En esta fase los cromosomas homólogos de cada bivalente se conectan a las fibras de los que han formado, de manera que estos cromosomas quedan conectados a un polo de uso y los otros al otro polo. Las 2 cromáticas hermanas de cada cromosoma homólogo están conectadas al mismo polo del uso, para que en la fase 1 se desplacen juntos. Hacia cada lado del polo va a quedar orientado uno de los cromosomas homólogos, ya sea del paterno o del materno. Esto va a ocurrir indistintamente de forma aleatoria y va a contribuir a la variabilidad genética de los gametos. Anafase 1. En esta fase no se duplica el cinetocoro, de tal manera que los cromosomas homólogos cada uno con sus 2 cromátides se separan y se dirigen hacia un polo opuesto. Para que se puedan separar los cromosomas homólogos es necesario que los quiasmas que mantenían unidos al bivalente desaparezcan. Telofase 1. Aquí los cromosomas se distienden y la envoltura nuclear puede o no ser conformada. Al final de esta fase se forman 2 células haploides con 23 cromosomas cada una. Estos recombinados de cromosomas paternos o maternos y cada cromosoma cuenta con cromátides. Eso significa que aunque cada célula tiene 23 cromosomas, hay 46 cadenas de DNA por célula. Citocinesis. Como vimos en la mitosis, es la separación total de las 2 células formadas. Meiosis 2.
Al inicio de la meiosis 2 hay 2 células y cada una tiene 23 cromosomas con 2 cromátides. Profase 2. Si se formó la cubierta nuclear, esta desaparece, se compactan los cromosomas y se inicia la formación del huso meiótico. Metafase 2. Los cinetocoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del huso. Anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia cada polo del huso meiótico. Telofase 2. Cada polo de la célula, los cromosomas se distienden y se conforma la cubierta nuclear. Al final de cada una de las 2 células que iniciaron la meiosis 2 se dividen y como resultado forma 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas simples, por lo que cada célula tiene 23 cadenas de DNA. Citocinesis meiosis 2. Al final de la meiosis, cada célula va a tener características genéticas distintas a la célula que generó, debido a la recombinación genética de la profase 1, la segregación aleatoria de los cromosomas homólogos en la anafase 1 y la separación de las cromátides combinadas en el anafase 2, resultando 4 células de la célula madre progenitora. La oogénesis es el proceso de formación de óvulos. Inicia el tercer mes del desarrollo fetal en las células del ovario llamadas oogonias, células sexuales no diferenciadas. Para que el óvulo madure son necesarias las siguientes transformaciones. Fase 1. La oogonia entra en un proceso de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. Fase 2. El ovocito de primer orden entra a la primera división meiótica, originando 2 células, una grande llamada ovocito de segundo orden y el primer glóbulo polar de menor tamaño. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo con la resultante de la primera división entran en la segunda división meiótica. A. El ovocito de segundo orden forma 2 células llamadas ovátidas, su óvulo y su segundo glóbulo polar. B. El primer glóbulo polar se divide en 2 células llamadas segundos glóbulos polares. El total de células provenientes de un ovocito será un óvulo y 3 segundos glóbulos polares. Fase 4. En cada división, el material celular queda dividido en porciones desiguales, constituyendo la porción de menor cantidad el llamado glóbulo polar que termina por desintegrarse. Fase 5. Sucede lo mismo en la segunda división, quedando al final un óvulo maduro de cada oogonia. Al inicio de la pubertad en el hombre, aproximadamente entre los 10 y 14 años, comienza la producción de espermatozoides al interior de los testículos. En la adolescencia, las espermatogonias se multiplican en el interior de los testículos y reduce a la mitad el número de cromosomas, pasando de 46 a 23 cromosomas característicos de las células sexuales humanas. La espermatogénesis se realiza en varias etapas, en 74 días, tiempo necesario para que se formen los espermatozoides. La primera etapa dura 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatocitos de primer orden. Después los espermatocitos de primer orden se transforman en espermatocitos de segundo orden mediante una división meiótica. Estos espermatocitos de segundo orden realizan otra división meiótica resultando 4 células haploides llamadas espermátidas por cada espermatogonia inicial. Cada espermátida entra en un proceso de cambios para adquirir la forma y estructuras características de un espermatozoide, proceso que dura 48 horas. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias.